Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy en Impactando Vidas exploraremos el camino de una mujer que ha desafiado estereotipos y se ha convertido en una voz influyente en el periodismo deportivo. Carolina Castellanos nos acompaña para hablar sobre su experiencia en un mundo históricamente dominado por los hombres, los desafíos que ha enfrentado y cómo está cambiando la narrativa del deporte desde su perspectiva única. Prepárate para una conversación que tocará fibras y te inspirará a romper tus propias barreras. Carolina Castellanos es periodista deportiva de RCN Radio, donde se ha destacado desde el 2016 en el cubrimiento de eventos deportivos, especialmente en disciplinas como el fútbol y deportes femeninos. Es egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá y considera el periodismo como algo más que una profesión. Lo define como una pasión que guía su vida. Entre sus intereses, Carolina ha demostrado un gran compromiso con el reconocimiento y la visibilización de las mujeres en el deporte. Ha participado en entrevistas y análisis relacionados con temas relevantes como la Copa Billie Jean King Cup y la Liga Betplay femenina, aportando su perspectiva sobre la evolución y los desafíos de las mujeres en estas disciplinas. Además, Carolina ha sido una figura recurrente en plataformas como Antena 2, la FM y la Mega, donde no solo informa, sino también inspira a los oyentes a interesarse por las historias detrás de los logros deportivos. Actualmente hace parte de la mesa de trabajo de Radio Red en el programa Una Mirada Diferente, que es un magazine que también se transmite vía streaming. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Cata, ¿qué más? Qué bueno tenerte acá en Impactando Vidas. No, muchas gracias por la invitación, por esa presentación tan linda, por esas palabras, además de emocionar y que obviamente generan como, una cosquillita, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación. Qué bueno tenerte aquí y te queremos preguntar cómo ha sido tu experiencia al ser una mujer destacada en el periodismo deportivo, un ámbito históricamente dominado por hombres. Cata, yo creo que este es un momento importante del periodismo para que lo alejemos un poco del género. Yo creo que ya es hora de comenzar a dividirnos como hombres, mujeres, haciendo periodismo deportivo. Finalmente somos comunicadores, somos periodistas, somos personas que estamos para comunicar, para contar historias, para ser parte de la vida de la gente, obviamente a través del deporte que sabemos mueve muchas fibras, porque el deporte hace eso, pero al final creo que el discurso de género hay que dejarlo ya a un lado, que ha sido fundamental, obviamente, el cambio que se ha dado en los últimos años para que muchas más mujeres como yo podamos estar en un ámbito y relacionándonos con mucho más hombres, claro. Yo creo que en los últimos 15 años se ha visto un aumento de mujeres que por gusto, por amor, por pasión, pues obviamente han dicho, ¿sabe qué? ¿Por qué no el periodismo deportivo? Claro, comandadísimo por hombres, mucho más atractivo para el oyente, para el televidente, porque sabemos que para que una mujer esté en el periodismo deportivo ha tenido que trabajar casi el triple para que le crean, para generar respeto por parte de las personas. Y esto ha sido, creo que, fundamental. Al final, cuando te hablo de alejar el género de esto del periodismo, es decir, ¿sabe qué? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que generar la credibilidad, todos podemos llegar a ser protagonistas desde nuestra posición para que la gente nos crea.
para que la gente entienda y aprenda a ver que con trabajo, independientemente si eres hombre o mujer, pues la cosa se puede generar. Y creo que eso ha sido fundamental en mi carrera. Me enfoqué pues desde que comencé en esa posibilidad de decir, ¿sabe qué? No me importa que me digan, eres una mujer haciendo periodismo deportivo, no me interesa. Desde la universidad lo quise hacer, luché por eso y a pesar que muchas veces me dijeron, es que para ser mujer y periodista deportiva tienes que irte en falda y tienes que mostrar escote y tienes que hacer esto o esto con tu jefe para que te mande a los eventos deportivos. Yo decía, no, ¿por qué? No lo hice así, no lo quise hacer así en ningún momento y desde ahí comencé a crear una carrera en donde me concentré en mi preparación, en que la gente se diera cuenta que podía creer en mí y eso es lo que me ha permitido el reconocimiento que tampoco es tanto, pero poco a poco y que sea poquito, pero que alguien diga, esta mujer conoce, sabe de qué habla porque le interesa y porque se estudió y porque se preparó y para mí eso es lo fundamental. Claro que sí, tienes toda la razón en lo que dices. No hay que verlo ya en esta época, porque creo que las mujeres hemos pasado a lo largo de la historia, por bastantes brechas ¿Sí? hemos tenido que luchar bastante para llegar, en este caso, a donde estás tú. Y me quedo con esa frase, que hay que dejarlo de ver como algo de género, sino simplemente el trabajo define lo que cada ser humano hace. Y Caro, te pregunto esto porque quería saber desde tu casa, cuéntanos en tu casa cómo fue desde que eras pequeña, cómo fue involucrarte con el deporte. Por eso te llevo un poco la pregunta al saber qué opinó tu papá, qué opinó tu mamá, tu hermano. Cuéntanos un poco de tu familia. Pues Cata, la verdad es que el deporte ha estado muy presente siempre en mi vida. O sea, mi papá es súper deportista, pero absolutamente de todo. Él es el que se ve la carrera de Fórmula 1, el partido de baloncesto, el partido de fútbol, el partido de tenis, la carrera de ciclismo, Fórmula 1. O sea, se lo ve absolutamente todo. Con decirte que hay momentos en donde le digo, pa, ¿qué pasó en el golf? Y tengo que confesarlo, no me gusta el golf, no he podido con el golf. Y mi papá siempre ha sido como, pa, ¿qué pasó? Explícame una cosa y la otra. Entonces, desde muy chiquita, mi casa siempre estuvo muy mezclada con el deporte. Mi papá también jugaba mucho fútbol, entonces mis fines de semana era, el papá tiene partido en el club de suboficiales, entonces cargábamos con todo, almorzábamos allá, que en el club, que una cosa, que la otra, bla, bla. Entonces como que siempre ha estado muy presente. Entonces mi papá, yo me acuerdo que yo tengo una imagen, Cata, pero es que si cierro los ojos y es yo dormida, chiquita, escuchar gritar a mi papá, vamos, 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 vamos. Y yo levantarme, ir a la cama de ellos en la madrugada y ver cómo Juan Pablo Montoya estaba ganando una de las carreras más importantes de Fórmula 1. Escuchar el himno nacional a las 6 de la mañana porque Juan Pablo Montoya había ganado una carrera de Fórmula 1. Ver llorar a mi papá de la emoción por eso que estaba pasando. Entonces, siempre ha estado el deporte muy presente. En el fútbol, pues ni se diga, o sea, súper, hiper, mega futboleros, toda mi familia, toda es de la que se reúne a ver los mundiales, de la que se reúne a ver las finales del fútbol colombiano. Claro, son dos equipos distintos, ¿no? Hay dos bandos. ¿Por qué? Cuéntanos eso. Mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano, súper hinchas de Millonarios. Y yo, súper hincha de Santa Fe. La gente dice, pero ¿cómo carajos en una casa en donde eran 4 personas, 3 son de un equipo y solo una del otro? Claro, Mi abuela materna tiene mucho que ver acá. importante. Desde muy chiquita y sí, es como una conexión además que tú tienes como yo tengo una conexión muy fuerte con mi linaje femenino y que arranca y que yo del cual tengo conciencia con mi abuela materna. Entonces digamos que con ella arranca como ese amor por el deporte. Mi abuela es la más fanática del fútbol, es la más hincha del Real Madrid, es súper hincha del Bayern, le encanta el Bayern Múnich y es súper hincha de Santa Fe. Entonces, desde muy chiquita a la pregunta, y aquí voy un poquito con ese romper las barreras desde muy chiquita, Cata, y sin yo tener como la conciencia, pero mi abuelita, claro, en un momento en el que mi papá ya le tenía camiseta y medias y todo a mi hermano de Millonarios, a la pregunta de, bueno, ¿y por qué la niña no tiene el uniforme? No, es que a la niña le gustan son las Barbies.
A las niñas no les gusta el fútbol. Eso decía tu papá. Eso le dijo mi papá a mi abuela en un momento en el que le preguntó, y mi abuela, a ver, yo soy mujer, me encanta el fútbol, ¿por qué no? Y ella en vez de decir como, ay, ¿sabes qué? Las mujeres sí nos gusta el... No, ella dijo, listo, bueno, listo. Como que le siguió la corriente. Sí, lo dejó ser. Y cada vez que yo iba a la casa de ella y me quedaba con ella, que ella me cuidaba, sí, de chiquita, como, ay, los bancos de la abuelita. Yo me acuerdo que ella me sacaba sus cosas de Santa Fe y me decía, este es Pandolfi, este es Arnari, este es Gotardi, el Tren Valencia, y es que en una época, y es que ganamos así, y es que en el 85, y es que la estrella. Pero eso sí, ser hincha de Santa Fe te va a doler más de lo que vas a celebrar. Pero ¿sabes qué? Nos va a doler bien porque amamos el equipo. O sea, una cosa que yo decía como, me enamoré. Claro. O sea, me enamoré de Santa Fe, me enamoré de esto. Y un tío paterno, también el único de Santa Fe de la familia, también, no, que Santa Fe, que Santa Fe. Y yo empecé a encontrar más información de afuera que de dentro de mi casa, del caso de mi papá y mi mamá, que son súper hinchas de Millonarios, y me terminé enamorando de Santa Fe. ¿Y cómo se llama tu abuelita? Que es Isabel. Isabel. Y a Isabel, ¿cómo le gustó el fútbol? O sea, muy raro que, pues no es muy raro, sino que digo Sí. como particular que una abuelita te haya metido todo el amor y la pasión por Santa Fe. Su familia siempre fue súper futbolera, o sea, ella me contaba que desde que ya era muy chiquita, como que los planes familiares eran ir al Campín, a hacer literalmente el paseo de olla, a ver la época del Dorado. ¿Le gustaba más Santa Fe? No sé por qué, o sea, no sé por qué eligió Santa Fe en vez de Millonarios, no lo tengo claro, pero siempre era que su rojito del alma, que el rojito para aquí, que el rojito para allá. Se iba con sus hermanos, con sus papás, o sea, era el plan, pero ni te digo, mira, hay una historia y es que, ¿sabes cómo cuidaban puestos? ¿Cómo? Imagínate que hacían con sus hermanas en espuma como formas de popó de perro. Ay, no te creo, buenísimo. Las pintaban y todo, no sé qué. Entonces ella me contaba que llegaban al estadio, entraban, cogían los puestos y cerca ponían esos bollitos hechos. Claro, entonces la gente llegaba no se y sentara. decía, uy, no, aquí hay popó, no sé qué. Y entonces cuando llegaban sus hermanos, los hermanos cogían los gestos y los guardaban. Cogían el popó y todos, sí, literal, y todos se hacían en la misma fila. O sea, así se guardaba un puesto en el Campín. Máximo. Pero el plan de ellos era ese, irse al Campín. Entonces, súper futboleros. Si tú le preguntas a mi abuelita, oye, abue, ¿cuál es tu canción favorita de Julio Iglesias? No, a mí me gusta mucho Julio Iglesias, pero a mí lo que yo más recuerdo de Julio Iglesias es que fue portero del Real Madrid. No. Te lo juro, tengo hasta un video. Amamos a Isabel. Tengo hasta un video, te lo juro. Y yo decía, o sea, estás en una familia súper futbolera. Y lo que te decía, de verdad, mi familia se reúne para ver los mundiales, independientemente si está Colombia o no. Es un plan ver fútbol en familia. Claro, entonces, eso, en realidad, eso lo tenías tú desde súper, muy o sea, pequeña. Y lo que te digo, o sea, con mi papá yo tenía el ciclismo, yo tenía tenis, nos levantábamos a ver el Australian Open en la madrugada. Mi papá siempre se levantaba a verlo y yo a veces lo escuchaba y yo me levantaba a verlo con él. No te creo. El Roland Garros, las carreras, Nairo, o sea, los primeros años de Nairo Quintana, gritábamos como locos a que ganara cuando ganó el Giro de Italia. Ay, no, eso fue una locura en la casa porque lo celebrábamos además por todo el deporte. Entonces digamos que siempre estuvo el deporte presente en la familia. Ya cuando decido yo estudiar comunicación social, él súper apoyado. O sea, desde el día uno mi mamá y mi papá, lo que tú quieras hacer, mi papá siempre me dijo, elige lo que tú quieras hacer, pero sé el mejor. Tu papá. ¿Quieres ser zapatero? Sé zapatero. ¿Quieres ser músico? Sé músico. Porque yo en un momento de la vida quería ser bailarina. Hermoso momento. En el colegio. Entonces, papá, yo quiero ser bailarina. Nena, sé lo que quieras ser, pero tienes que ser la mejor. Entonces, como que yo decía, bueno, siempre tuve el apoyo de estudiar comunicación, siempre la posibilidad de decidir yo qué era lo que quería. Ellos siempre me apoyaron. Y en la universidad se empieza a ver como el camino, y yo al final digo, sí, yo quiero ser periodista. Yo hice las prácticas en otra cosa, en noticias como tal. Yo dije, ay, de pronto me gusta otra cosa. No, Cata, yo me sentía como súper prisionera, como no quiero hacer esto. ¿No eras tú? No me gustaba. Y lo que te digo ya después es como,
si tú quieres ser periodista deportivo, pero quién sabe qué te toca hacer, porque es que eres una mujer. Quién sabe a quién te toca, Eso pues es lo que, literalmente a quién te toca dárselo. claro, eso es lo que te decían las personas a tu alrededor. Claro, porque además teníamos un imaginario hace unos años que la bonita, la de la minifalda, la del escote, era la que ponían a presentar deportes para llamar la atención. Pero no era porque su preparación le diera para estar ahí, Sino por el físico. sino por físico. Entonces yo dije, no, ¿pero por qué? Si yo me preparo, si yo estudio, claro, que si ha tocado estudiar casi que el doble, sí. Que generar credibilidad es mucho más difícil en una mujer que en un hombre, sí. Pero se puede, Cata. Todo se puede. Todo lo que uno quiere se Si uno, puede. si uno se lo propone realmente, lo logra. Claro. Y pues mal o bien, la gente si hoy escucha Carolina Castellanos, bueno, ha trabajado en esto, ha hecho esto, y hay una credibilidad, Claro, que eso es lo más importante. pero que está construida a partir de eso, de esa preparación y decir, lo puedo hacer. Claro, y fue Yolanda Ruiz la que te dio como ese primer paso y esa confianza para que tú pudieras entrar en la mesa y pudieras tener esa voz que nos acompaña el día de hoy y que acompaña a todos los colombianos cada vez que hay un partido o no solamente en fútbol, sino en todos los deportes, porque estás en la FM, estás en la Mega, actualmente en Radio Red. Entonces, esa voz tuya tan particular que la reconocen en cualquier lado. Sí, me emociona saber eso porque de verdad a veces la gente es como, no sé, me subo a un carro, un taxi, Uber, no sé, y digo algo y es como, ay, su voz se me hace como conocida. Yo sí, entonces yo le sigo a veces la cuerda. Yo sí, ¿de dónde será? ¿Pero de dónde la habrá escuchado? No, ni idea. Entonces ya después le digo, no, es que yo trabajo en radio. Ay, yo la había escuchado. Ay, sí, a mí se me hace conocida. Entonces como que me emociona eso, porque Claro. es la voz como la carta de uno, ¿no? Sí, y tienes una voz muy cautivadora y creíble, no solamente por todo el conocimiento que tienes, sino por lo que transmites, que eso es algo muy importante. ¿Qué pasó con Yolanda Ruiz? Nos quedamos ahí un poco Sí, como, le vamos bueno, en punta. quedamos en punta porque Yolanda Ruiz fue la persona que creyó en ti, vio tu trabajo, sabía lo que hacías y te dijo, venga para acá, siéntese en la mesa. Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, la verdad es que yo tengo varios Ancelottis en mi vida. Y lo digo así porque nosotros pensamos mucho en James, ¿no? Y el Ancelotti es esa persona que te lleva, te calma, te guía, te aconseja. Y cuando yo llego a RCN en 2016, ella es la que escucha mi prueba de ingreso y dice, viene ella. La prueba para entrar a RCN fue muy chistosa porque éramos 10 personas, 9 hombres y yo. Pero lastimosamente para algunos hombres, hay que decirlo, el periodismo deportivo es hablar de fútbol. Sí. Y el periodismo deportivo está mucho más allá, ¿no? Sí. Entonces, el Comité Olímpico Colombiano, en esa época era Coldeportes, ahora Ministerio, era tenis, en ese momento era muy, muy protagonista Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en tenis, que nos entregaron a más títulos de Grand Slam. Mariana Pajón estaba fuertísima, era previo a los Juegos de Río, los Juegos Olímpicos. Y la prueba termina en que yo respondo todas las preguntas de todos los otros deportes, mientras que muchos solo se quedan en fútbol. Entonces Yolanda dice, no, yo necesito ser una periodista deportiva, no de fútbol, porque cualquiera me habla de fútbol. Entonces terminamos yo ganándome la prueba. Bien, Y claro. cuando entro, ella escucha mi prueba de voz y ella dice, es ella. Y empiezo a trabajar con ella. Inicialmente de reportería, yo no estaba en la mesa de trabajo. Y ya después comienzan a hacer como, o había una sección, crearon una sección, ella la creó que se llamaba Voz de Mujer en RCN Radio, en su noticiero, y me dice, tú vas a hacer la sección de deportes. Entonces yo tenía que hacer una noticia de alguna mujer, de lo que fuera, nacional, internacional, positiva, negativa, lo que fuera. Obviamente generalmente positivas, para exaltar algo que había hecho una mujer. Y yo comencé haciendo eso. Ya después, ella es un espaldarazo completo porque respalda completamente mi trabajo, lo que yo le propongo, los temas, las notas, una cosa y la otra. Y cuando ella se va del noticiero,
me dicen, tú vas a quedar haciendo los deportes en la mesa de RCN Radio, que todavía estaba el noticiero de La Básica. Entonces yo creo que ese reconocimiento, esa fuerza que además ella me dio, porque comienza a ir toda la lucha del fútbol femenino. Sí. En 2019 pasa todas estas denuncias de las dos jugadoras por los derechos, por las condiciones, y empieza una lucha. Y entonces en otros medios salían una cosa chiquitica y yo le decía, Yolanda, mira lo que pasó, pasó esto, esto y esto. Y ella me decía, metámosle, tráelas a las jugadoras, las llevamos a cabina, a que hablaran de sus Buenísimo. cosas. O sea, de verdad yo sentí con Yolanda que ella estaba apoyando esa Era darle, causa. claro, era darle voz. Era una causa que yo decía como, yo no las puedo dejar morir. Claro. Porque es que si las dejamos morir, se la montan. Obvio. ¿Qué fue lo que pasó después? Después de ese Panamericano del 2019, las vetaron. A esas Sí, que comenzaron, que con comenzaron con la lucha. contra los directivos de la federación. Pero Yolanda, ningún momento, Cata, ningún momento me dijo, no, ese tema no está chévere. No, ese tema para qué. No, todo Al lo contrario. Entonces yo sentí en Yolanda un respaldo que fue fundamental y que me impulsó también a decir, podemos ser protagonistas. Claro, si yo te hablo en el espacio de noticias en general y del noticiero, pues te hablo de Yolanda Ruiz y te hablo de Esperanza Rico, que de verdad han sido espaldazos completos para decir, cuenta con el apoyo de lo que quieras. Y ya en el deporte, en periodismo deportivo específico, lo de Antonio Casale. O sea, Sí, eso te Antonio iba a es mi decir. Ancelotti. Yo ¿Por siempre le he qué? dicho. Porque eso te iba a decir, o sea, es Yolanda Ruiz y después Antonio Casale en la jugada, que tú llegas a ser parte de en la jugada. Y lo digo porque a mí nunca se me olvida esa voz tuya escuchándote mientras yo trabajaba en la jugada. Increíble, increíble esa voz única de esa mujer que está ahí por lo que sabe, que esa mujer que ni siquiera yo no te conocía, no sabía cómo eras físicamente y creo que a ninguno de la mesa, pero uno se enamora de la voz, se enamora de la voz me refiero no solamente al tono de voz, sino lo que estás transmitiendo, porque si yo te soy sincera, si tú me preguntas mucho de deportes, ¿Qué está diciendo? no tengo tanto conocimiento. Yo soy de la América de Cali, pero yo no tengo tanto conocimiento. Pero si te escucho a ti hablar, entra en mí toda la información que me estás diciendo. Y eso no es fácil. Eso es producir en los oyentes algo impresionante, que es tocar una fibra que está un poco dormida. Sí, sí, sí. Entonces, es algo muy lindo. Cuéntanos qué pasó en la jugada con Antonio Casale. No, fue increíble porque, mira, el primer día de trabajo, el primer día que yo entré a RCN, en la jugada era otro horario, era de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Sí. Y en ese intercambio entre el noticiero y comenzar en la jugada, salió una noticia, me acuerdo, de última hora, como de un cambio de un horario para un partido de Santa Fe, de Libertadores. Bien para ti. Sí, sí, pero pucha, era la primera vez que yo iba al aire en RCN. En ese momento mi jefe era Marta Camargo, que era la directora de la jefe de redacción. Sí. Y ella me dice, Marta, es que acaba de salir esto urgente. Y me dice, ya, al avance de las 10, que era cuando se hacía la transición. Entonces yo subí, yo dije, pucha, no, me toca hacerla en vivo. Antonio entró, se sentó, y él siempre está en el celular o en el computador. En ese momento estaba en el celular. Porque trabaja mucho. Porque se la pasa. Se la pasa Dios mío, hace trabajando, cosa, sí. O sea, Antonio, yo no sé en qué momento descansa. No, él siempre se la pasa trabajando. Entonces yo entro y voy a hacer el informe. Entonces, informe, avance. Cuando Carolina Castellanos, hay novedades en el tema del deporte. Y yo, sí, mire, hay un cambio en horario en el partido de Santa Fe, la Copa Libertadores ya no se va a jugar a esta hora, se va a jugar a esta hora, su rival es un equipo brasileño, Yo sentía, Cata, como con cada palabra que yo decía, Antonio se desconectaba del celular y se quedaba mirándome. Increíble. Lograste algo hermoso. Yo decía como, Dios mío, Dios mío, es Antonio Casale, Dios mío. Claro, porque uno ve a Antonio como un referente. Claro. Yo terminé el informe, yo me acuerdo que me quedé como con la cabeza gacha,
como no voy a mirar, no voy a mirar, me está mirando Antonio Casale, me está mirando Antonio Casale. Salimos del aire y Marta Camargo, que era mi jefe, estaba acompañándome en el avance y me dijo, muy bien, Carolina, sonó perfecto, bien, muy chévere. Entonces él se queda, hola Marta, ¿qué más? Y saluda a Marta. Y Marta le dijo, ay, Antonio, ¿cómo estás? No sé qué. Ay, mira, Antonio, de una vez aprovecho, te presento. Esta es nuestra nueva periodista de deportes, se llama Carolina. Y él se quedó mirándome y me dijo, lo que necesites, con todo gusto. Y yo, ay, muchas gracias. Me dijo, me gustó mucho cómo sonó. Hasta ahí, todo bien. Yo bajé, Cata, yo bajaba las escaleras de esa torre de RCN, a mí me temblaba hasta el alma. Y yo salí y yo, Claro. mami, no, a mí Sí, no mira me lo que pasó me esto, no pasó. sé qué. Bueno, fui avanzando y los avances me cruzaba con él. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hasta que un día me dijo, Carolina, te propongo algo. Quiero hacer unas cápsulas del deporte de mujeres o algo chiquitico, hazlas en la jugada. ¿Te gustaría? Imagínate, o sea, eso es una cosa de No, locos. increíble. Yo le dije, sí, Antonio, de buena. Entonces yo empecé a grabarle y él las escuchaba y me decía, muy bien, Y me en ese gusta, momento, y ta. claro, y en ese momento en la mesa estaba Martín de Francisco, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Antonio Casale, Estaba Espinosa, Espinosa. estaba Espinosa, Espinosa. Ah, no, Guillo no estaba. Cristian Mejía, Ah, Cris Mejía. Cristian Mejía estaba. Sí, o sea, era una mesa Era distinta, una mesa pero estaba distinta. súper chévere. Entonces empezó las cápsulas, entonces yo empezaba a hacerlas y yo se las grababa, se las editaba, o sea, todo perfecto. Y ya después yo empiezo a hacer un trabajo más de reportería y él cada vez que había una salida de reportería me llamaba, ¿tú dónde estás? Y yo, no, Antonio, estoy en esto, no sé qué. Sacan la jugada de lo que acaba de pasar. Bueno, entonces en ese momento pasaron muchas cosas. La inauguración de la sede deportiva acá en Bogotá, de la federación, que vino Gianni Infantino. Yo salí en vivo contando que estaban jugando y que Bedoya le había pegado un levantadón a Infantino. O sea, una locura que uno dice como, son muchas cosas y Antonio siempre me dijo sí a todo. O sea, a lo que se me ocurría era sí a todo. Y hasta que en un momento me dijo, ¿sabes qué? Quiero que seas parte de la mesa de la jugada. Y arrancamos. Increíble, increíble, Caro. Y además la importancia, fíjate que la importancia de la reportería Uf, fundamental. es Aparte, yo amo la fundamental, reportería. es espectacular y creo que es ahí en realidad donde está la fuente del periodismo. Sí, Es ahí porque uno tiene que moverse. O sea, uno tiene que moverse primero para llegar después a donde estás en este momento. seguro. Caro, ¿en algún momento pensaste en rendirte debido a las barreras que enfrentaste? Pues si enfrentaste alguna, para que nos cuentes alguna barrera que te surgió, que estaba ahí cuando iniciaste tu carrera o en el transcurso de estos años. Y si es así, ¿qué te impulsó a seguir adelante? Ay, Cata, yo creo que siempre hay un momento en el que uno quiere tirar la toalla, ¿no? Yo creo que más allá de que llegue por algo específico, yo te puedo decir, por fortuna nunca tuve como un hecho, un momento que yo haya sentido como machismo de parte de algunos colegas. Yo creo que todo lo contrario, yo llego en un momento en el que los colegas acogen mucho y me arropan mucho. Tal vez algún tipo de comentarios más de los que llamamos vieja guardia, Sí, de esos que les cuesta un poco entender todavía lo que puede uno hacer en el periodismo deportivo y escuchar palabras como esa niñita que se cree, porque esa niñita está en cabina, esa niña, o sea, y creen que haciéndome esa referencia de hacerme sentir chiquita, diciéndome niña, pues eso a veces no te digo que caló, pero sí dijo como, uff, qué sí, pereza porque el comentario, sí, ese no hay intento necesidad. de minimizar y todavía a veces lo escucho. Esa niñita que se cree fue la última que me dijeron. Y yo pensé y dije, esta niñita, primero no es una niñita, esta niñita es una periodista, es una mujer, y tiene todo el derecho a decir lo que le parece y lo que no. Fin. Pero esto, obviamente, después de un trabajo, Cata, de decirme, yo puedo, pero yo creo que las barreras se las pone uno mismo. Y sí, después de ese tipo de comentarios, yo los tomaba y los tomé como la manera de fortalecerme para crecer. O sea, yo Ok. cogí esas palabras de intento de minimizarme a decir, no es que tú no eres nadie para mí minimizarme. Y creo que eso obedece mucho a esa educación que me dieron desde siempre, porque es que mi papá y mi mamá siempre, Cata, siempre ahí.
te apoyo, vas, tú puedes, nada va contigo. Entonces yo creo que ese aliento desde mi familia y de todo el mundo, mi hermano, mis primos, mis primas, mis tías, siempre como que me alentaron mucho y yo he sentido siempre en mi familia como es un apoyo. Y siento que eso fue lo que ayudó y esas pocas veces que yo sentí como que estaban fuera de lugar, como en el lugar equivocado, Sí, yo decía, no, pues yo los voy a tomar, es como para aprender y decir, así tú tengas ese concepto de lo que yo puedo llegar a hacer, pues lo que yo pienso de mí es muy distinto y no me voy a rendir. Y no me claro, rendí y a esos que me lanzaron esos comentarios, los dejé ir. Simplemente fue claro. como, no me sirven para nada, no son nadie en mi vida y creo que me fortalecí fue a partir de eso, Cata. Claro, y ese es el carácter que tú tienes y la fe en ti misma, porque si tú has llegado hasta donde has llegado, es por ti y por la fortaleza que tienes. Entonces, así, porque en el mundo hay muchas personas buenas y malas, todos lo sabemos, pero esos comentarios provienen de personas que el vacío de ellos es tan grande que lo tienen Que usar en que otro. usar en Sí, otros. sí, sí. Sí. Entonces, claro, la reacción de uno al principio es que a uno le dé piedra. Uy, sí, yo creo que en ese momento me dio mucha piedra, como, Claro, es normal. este, ¿qué se ¿Qué se cree para cree? venir a decirme niñita? Primero, aparte el niñita, que es como, Despectivo. sí, como esta niñita que viene acá, Sí. pero, ¿sabes? Como que, y me gana muchos problemas, y he peleado muchas veces con gente, y a veces voy con las personas con las que me desahogo y digo como, ¿por qué esta persona por ejemplo, porque este man me saca de la transmisión? ¿Con qué derecho se crea sacarme cuando yo he estado liderando este proyecto? No, pero es que hay que entenderlo, es que él es así. No, ¿por qué? Entonces, esa revelación que para ellos puede ser como revolucionaria, que se cree esta niñita para venir a hablar, no, de malas. Es que yo Claro, estoy luchando por lo mío y por lo que yo busco y por lo que yo quiero. Entonces, como que esa rebeldía, Cata, me ha ayudado a también ganarme un lugar de respeto, claro. porque me respetas mi trabajo. Si no me respetas, si no te caigo bien, yo no es bonita nadie para caerle bien a todo el mundo, Sí, está pero no bien, te metas con mi pero trabajo, es correcto. porque mi trabajo, si hay algo en lo que yo soy exigente conmigo misma, ese es mi trabajo. Claro, Caro. Y más allá de eso, fíjate que nosotros estábamos hablando de reportería Ujú. y Amo. nunca voy a olvidar, tú le pudiste hacer una pregunta a Falcao. Sí, claro, en la Entonces, llegada. entonces eso fue increíble. Yo me acuerdo oírte, porque es que la reportería los periodistas, como en muchas profesiones pasan muchas cosas, ¿no? Sí, Pero el sí, sí. periodista que tiene que aguantarse muchas cosas, camellar bastante, llegar a un sitio y que tú hagas una pregunta y esa te cortan a ti lo que te estás diciendo porque ni siquiera sale a veces tu pregunta Sí, y en este caso Falcao te responde, pero ¿y quién hizo la pregunta? No, no soy Carolina Castellanos de RCN Radio. No, a veces ni siquiera sale eso porque lo cortan. Entonces, a mí me parece muy importante darle visibilidad al que está atrás. Al que está atrás podemos hablar de un periodista, podemos hablar de un productor. sí, Sin nadie de ellos, nosotros podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. total. Entonces, esa visibilidad, por ejemplo, en este momento que nosotros estamos grabando este episodio, hay una persona muy importante de producción que se llama Philip. Y está ahí. Y está Sí, sí, ahí. sí. Y por eso es que salen las cosas bien. Sin él, nada de esto podría ocurrir. Entonces, es lo mismo que yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué pasó con lo de Falcao? ¿Qué pasó al sentir en esa pregunta? Creo que te lo han hecho esa pregunta en muchos medios, pero quisiera saber que nos cuentes acá. ¿Cómo fue? No, Cata, eso fue muy chévere porque además, pues era un momento histórico para el fútbol colombiano. O sea, que el goleador de la selección decidiera jugar en Colombia, pues fue una locura. Esa primera conferencia de prensa que fue el mismo día en el que se confirmó su llegada fue una locura. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y yo le pregunté directamente por el impacto que sentía él iba a tener ahora la liga con
referentes como él, como Rodallega, como David Ospina, como Adrián Ramos, como Carlos Vaca, y él me respondía que de verdad esperaba que le diera un poco de valor a la liga y creo que eso es lo que pasó al final cuando termina ese semestre. Digo, oiga, el valor que entregó Falcao muy distinto al que realmente tenía la liga, y no solamente para el espectador y no solamente para el equipo que recogió un poco de plata con la venta de la camiseta, que el evento, que una cosa que la otra, sino también para los mismos jugadores. Es que Claro, se intentaban cambiar las condiciones de los jugadores para que Falcao viera que está bien la cosa, que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero creo que con él se marcó un antes y un después para mejorar las condiciones de jugadores, de los estadios, de los escenarios, de los campos de entrenamiento. mm, y fue muy emocionante, esa conferencia de prensa es muy emocionante, además porque lo que hablábamos de la reportería, Cata, si hay algo que yo amo hacer es la reportería. O sea, salir a hablar con la gente. Oiga, venga, y el jugador. Oiga, ¿qué le pasó? ¿Se lesionó? Una cosa, la otra. La reportería es la base de el periodista, pero lejos. O sea, estar preguntando la historia, una cosa y la otra. Y tener la oportunidad. Es que, Cata, no es por hablar ni nada, pero hacer preguntas ya en Infantino, hablar con Ronaldo, el brasilero, tener la oportunidad de hablar con el del presidente de la Conmebol, o sea, con un jugador como Falcao, con otros jugadores de la selección Colombia mismo en las conferencias de prensa que han dado. Yo creo que eso es lo que verdaderamente te nutre a ti con experiencia de periodista y que te dice y te invita a decir, oiga, ¿se puede hacer algo más? Algo se puede. distinto. Se puede ser algo distinto, pero con el trabajo y con la voluntad y con la berraquera que tú le Ah, has no, metido. sí. Eh, Si nos quedamos en que, perdón, que venga muestra un poquito de piernita y venga muestra un poquito de pechito a ver cómo le no, va, no, no pues ahí me duras ni quedo. 2 rounds. Así como uno sube, uno baja. Claro, y tú te has mantenido y lograrse mantener en el periodismo No, no está fácil. no es tan fácil. Y fíjate lo que tú estabas hablando ahorita de la llegada de Falcao, también con David Ospina, fueron no la final, pero casi Millonarios Casi. Pues se y enfrentaron para estar en la final. imagínate, los dos se enfrentaron para estar en la final y ahora Nacional está en la final. Sí. Entonces es algo y Falcao llegó casi ya, el equipo de Falcao llegó casi a la final. Estuvo previo, pero el que jugó la final finalmente fue Nacional de David Ospina. Claro, Pero imagínate. Increíble, pues fíjate que la llegada de Falcao fue tan revolucionaria que hasta sacaron un libro. Nicolás Samper, el gran periodista deportivo, sacó un libro que se llama El sueño del tigre. ajá, Y porque es que contar la historia de Falcao, más que es un libro impecable con todos los datos, con toda la historia, una historia que comienza desde el papá de Falcao. imagínate, O sea, hacer un hilo conductor de absolutamente toda la historia para llegar a el equipo al cual llegó Falcao, ¿no? Ese Millonarios al cual llegó Falcao García. De verdad que es impresionante, fue impresionante. Si no lo han leído, por favor, vayan, búsquenlo y léaselo. sí, el libro es muy bueno y toca temas que no necesariamente hay que ser de Millonarios para leer el libro, de Esto es cualquier para un hincha hincha del fútbol. del fútbol, Total. total. Y todo lo que le tocó pasar a Falcao desde que era muy pequeño, con su papá que también fue jugador de fútbol, es increíble todo lo que le tocó vivir a él. Ahí se demuestra lo que estamos hablando nosotras, la perseverancia, querer llegar a donde quieres llegar y el esfuerzo que hay que hacerlo, la disciplina que él tuvo, tanto él en su trabajo como tú en el tuyo. Es algo que es increíble. Caro, si pudieras hablar con la Carolina que empezaba su carrera en 2016, ¿qué consejo le darías para enfrentar el camino que le esperaba? ¿O qué le dirías? No tiene que ser necesariamente un consejo. ¿Qué le Uf, se dirías? me abuelo el ojo. Me encanta. Uf. Acá podemos, además yo también estoy igual. O sea, quiero que ustedes oyentes vean que Caro se le abuela el ojo y a mí también. Uy, sí, duro, porque ir como a Carolina es decirle, lo lograste, lo hiciste, a pesar de que muchas veces te dijeran no, de que personas que tenías cercanas a ti y que creías que estaban para apoyarte te dijeran,
Uy, no, de verdad, ¿eso es a lo que te quieres dedicar? Por encima de decir, ¿sabes qué? Te apoyo, dale. Y al final la vida fue tan linda y tan sabia de decir, te quito a estas personas que no te sirven, te quito a esas personas que te absorben la energía y te doy personas que se van a enamorar de ti por lo que eres, por cómo trabajas, por el orgullo que hace sentirlos a ellos, más allá de cómo te ves y más allá de esa Carolina que quieres mostrar. Y la vida me dio eso. La vida hoy, yo creo que a esa Carolina le digo, ten paciencia, lo vas a hacer lo que tú quieres ser y no lo que los demás quieren que seas tú. Y te voy a poner a esas personas que te van a rodear y te van a alentar a ese sueño. Ten paciencia, lo lograrás, vas a tener la fuerza y la berraquera de decir, no me voy a dejar de nadie y vas a estar fuerte y lo vas a conseguir, porque ahí van a llegar y llegaron a ti y van a estar ahí contigo, no sé hasta cuándo, porque creo que no hay nada más efímero que la gente que llega a tu vida, pero disfrútalo. Disfrutaste el camino y disfrútate el camino. Yo creo que a veces nos quedamos tanto en pensar qué va a pasar mañana, qué va a pasar después, será que sí, será que no. Y en ese ir y venir se nos va el no disfrutar el paso a paso que das. Mirar atrás es decir, "Uf, valió la pena y creo que hoy puedo decir, va a seguir valiendo la pena, va a seguir valiendo la pena. Claro que sí, Caro, y creo que nos emocionaste a todos. Perdón. Creo que no, pero eso está buenísimo. Oye, no me emocioné mucho de pensar en esa porque el inicio no fue fácil, Cata. El inicio tuvo sus, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tal vez? Pero esas dudas al final, cuando me di cuenta que venían más de los demás que de mí, y cuando entendí que era mi vida y no de esas personas que llegaron en un punto a decirme, no lo vas a lograr. E- Ellos se quedaron ahí y yo avancé y yo seguí mi camino y yo le doy gracias a la vida, esa experiencia en particular, para decir, lo logré. Y Y la eso, vida me puso lo que tenía que ponerme. claro, y eso demuestra la fortaleza tan grande que tienes tú, porque tienes una fortaleza muy grande y crees mucho en ti. Yo le digo y lo llamo tenerse fe, y tú te tienes mucha fe, Sí. Caro, y eso es tan valioso, y no te imaginas tanta gente que carece de la fe en sí misma. Mm. Y a ti te sobra eso. Y estoy tan orgullosa de poder estar hablando con una mujer como tú. Vamos a llorar ya juntas. Sí, no, hay que llorar. No, pero es que dime si no es delicioso uno poder expresar en serio Sí, sí. las cosas. Y además, el llanto es como de felicidad, como que qué berraquera Es como, esto. carajo, mira todo lo que has hecho. O sea, esta lagrimita es de decir, pucha, lo hice. Y además, ¿sabes qué me pasa algo? Y es que yo he trabajado mucho en la confianza en mí, en decir, sí puedo, pero cuando la gente es la que me dice, estoy orgullosa, todo el tiempo mi papá, todo el tiempo mi mamá, todo el tiempo mi pareja, es como, qué orgullo, eres la mejor, mi hermano, mis amigas, como Los yo siempre, mira, oyentes. con mis amigas del colegio, que son mis amigas de toda la vida, ellas siempre me decían, cuando seas famosa y cuando tengas mucha plata, nos vamos a ir a Mónaco a un yate. Entonces, cada vez que pasa algo positivo, como que les cuento, no, imagínense que hoy me llamaron para tal, no, es que voy a hacer un programa tal, hoy es que voy a no sé qué. Entonces, mis amigas siempre es como, estamos un escalón más cerca de Mónaco, claro, estamos más cerca de un escalón. Entonces, a mí a veces me cuesta reconocer mis logros y me cuesta saber lo que he hecho, porque para mí es como lo normal, porque mi cabeza está trabaja, lógralo, pero yo no me aplaudo, yo no soy de las que se aplaude. Pero cuando la gente llega y me dice, marica, eres una tesa, lo lograste, oye, te vi en no sé qué programa,
muy bien. Oye, vi el video que publicaste, no sé qué, qué chévere. Entonces como que eso también alimenta un poco de decir, oiga, sí, sí lo estoy logrando y lo logré. Claro, y esa es la importancia de nosotros reconocer y mirar, porque estamos como, a veces nosotros vivimos como en piloto automático, ¿no? Trabajando mucho el día a Y todo se día, pasa. todo se pasa rapidísimo, rapidísimo, y muchas veces nosotros decimos, ay, el tiempo se pasa rapidísimo, pero bueno, el tiempo se pasa rapidísimo, pero detente 5 segundos, es que no es mucho, detente 5 segundos a pensar en todo lo que has logrado. El día que uno se sienta a pensar en todo lo que uno ha logrado, uno dice, no, qué berraquera, O sea, lo conseguí. lo conseguí. Yo creo que la idea también de este podcast es de decir, mírate a ti. No mires el proceso de otro, no mires el proceso de los demás, mírate a ti, reconócete y lo lograste. Porque además este fue un espacio en el que yo dije, oiga, sí. Entonces yo creo que la invitación a la gente que escucha este podcast súper sanador es, mírense siempre. No miren al el proceso de los demás, mírense uno. Yo creo que ese ejercicio de decir al espejo, de decir, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, y aplaudirse. Yo creo que uno tiene que aplaudirse todo el tiempo por cada cosa que consigue, por mínima que sea. Si el resto de gente le quiera quitarle el valor, mírate a ti porque piensa en todo lo que te costó dar ese pequeñito paso, pero lo diste. Y a veces la gente no es consciente de eso. Yo creo que uno de verdad tiene que verse adentro, hablarse, consentirse, apoyarse. Y creo que cuando eso pasa, las demás personas empiezan a decir, vale la pena. Claro. Y fíjate que esa es la idea, porque es impactando vidas, sanando de adentro hacia afuera. Sanando no es solamente porque nosotros tengamos un trauma o algo terrible que nos haya pasado en la vida. No, Sanar es reconocer lo que hemos hecho. Sanar es ver lo que hemos vivido, por dónde hemos transitado, qué hemos logrado, qué ha pasado con nosotros durante todo ese tiempo. Y como lo dices tú, eso es muy importante el tiempo con nosotros mismos. Y hay personas, coach, hay personas que los pueden ayudar mucho. Yo los puedo ayudar en cualquier momento de sus vidas para enfrentar cualquier situación que estén atravesando y poder salir adelante, porque la respuesta está dentro de ti, pero a veces necesitamos a alguien que esté al lado de nosotros como acompañándonos siempre. a sacarlo. Entonces es muy lindo lo que acabas de mencionar y lo que acaba de pasar en este momento. Caro, y bueno, qué tristeza que ya nos tengamos que ir, pero quisiera que nos dejes con una frase que te marcó, una frase que nos quieras compartir. Yo creo que es, prepárense, estudien, mírense, pero sobre todo quiéranse. Por encima de todo, quieran todo su proceso, porque de verdad en algún momento uno dice, valió la pena. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.